Y en Efesios 6:12 el Señor nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro enemigo no es el jefe, no es el ladrón, no es mi esposa, no es mi esposo. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces la Biblia claramente habla del ejército del diablo. Obviamente su capitán es Satanás mismo, el ángel caído, el diablo. En 1 Juan 5:19 dice, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y en Juan 12:31 dice, Satanás, quien gobierna este mundo. Pero además del enemigo, encontramos, según Efesios, en su orden, primero están los gobernadores malignos y las autoridades del mundo invisible. En la Reina Valera dice principados y potestades. Y los conocedores de este tema se refieren a estos gobernadores como a espíritus territoriales, espíritus que gobiernan sobre ciertas zonas geográficas del mundo o de una nación, lugares estratégicos. Es que el ejército del enemigo está muy bien organizado. Yo sé que generalmente cuando hablamos decimos, uy, el diablo me atacó, pero no es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no es sino uno y no es omnipotente, no es omnipresente. Entonces, yo le puedo asegurar que el diablo no lo está atacando a usted. El diablo está por allá en Hollywood. A usted lo ataca o a mí me ataca uno de sus delegados, ¿no? Pero en orden de autoridad, después del diablo están precisamente estos espíritus territoriales. Y en la Biblia encontramos los siguientes nombres. En primer lugar está Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y él está encargado, su función tiene que ver con llevar a la gente a la glotonería. Entonces el problema de barriga que su merced tiene está ligado con el Belcebú, ¿no? Mucho cebú. También tiene que ver con la idolatría y la envidia. Luego encontramos Astarot. Y Astarot o Astarte tiene que ver con el culto al yo, con la vanidad. También tiene que ver con la pereza. Leviatán es otro nombre que encontramos en la Biblia y tiene que ver con la envidia. Belial, Asmodeo tiene que ver con la lujuria, la depravación sexual, y es un espíritu que obviamente va a tratar de separar a los matrimonios. Luego encontramos Abadón o Apolión, que tiene que ver con guerra. Mamón tiene que ver con la avaricia. Belfegor tiene que ver con la pereza y también apatía con respecto a Dios. Entonces, en el capítulo 10 de Daniel, él nos relata de cómo estuvo intercediendo y orando durante 21 días. Y Dios no le respondía su oración, hasta que finalmente le respondió. Y Dios le dijo lo siguiente: durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Ahora, esto es increíble. Esto muestra que en la dimensión sobrenatural, en los lugares celestiales, hay príncipes que en este caso vemos impidieron que Dios trajera la respuesta a la oración de Daniel. Y por eso él tuvo que orar y guerrear durante 21 días. Y precisamente es de esta porción de donde sacamos el famoso ayuno
de Daniel, ¿sí lo conocen? Pues a mí todo el mundo me dice, yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. Pues ¿sabía usted que el ayuno de Daniel es de 21 días? Porque algunos lo hacen de 3 días. No, ese no es el ayuno de Daniel. Eso es una dieta. El ayuno de Daniel es de 21 días. Y durante esos 21 días Daniel no comió nada delicioso, nada que tuviese ganas de comer. Simplemente comió lo necesario para sobrevivir, para vivir. Pero nada así que le haga uno agua a la boca. No, nada de eso. Pura lechuga, remolacha, todas esas cosas que aquí comiendo. Entonces, si usted siente placer en su famoso ayuno de Daniel, usted no está ayunando. Nos tiene que costar. Bueno, pero me desvío un poquito. Entonces, durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia, dice Dios, me impidió el paso. Pero entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del ejército de Dios. Y dice Dios, y lo dejé allá, peleando con el espíritu príncipe del reino de Persia, y te traje la respuesta a tu petición. Y esto nos muestra que muchas de nuestras oraciones fueron respondidas, porque Dios dice, desde el primer momento en que oraste, te respondí. Pero tomó 21 días en llegar la respuesta. Por eso hay que persistir, porque hay una guerra espiritual en los lugares celestiales. Entonces, el ejército del enemigo, del diablo, está integrado primero por su capitán, que es Satanás. Luego encontramos los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible. Y después están las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Entonces parece que se refiere a personas aquí en la tierra que están siendo usadas por el enemigo. Entonces ahí obviamente podríamos incluir los brujos, los hechiceros, los satanistas, pero también todos aquellos que se oponen a la iglesia cristiana, ¿no? El espíritu del anticristo. Después de esto están los demonios, que como ya hemos visto son espíritus flotantes buscando un cuerpo para entrar en ese cuerpo y hacer sus pilatunas. Entonces, volvemos una vez más a usar nuestra imaginación. Aquí estamos en el campo de batalla. A este lado está el ejército del diablo y a este lado está el ejército de Dios, en donde obviamente estamos nosotros, la iglesia. El objetivo principal del diablo es dividir. Que nunca se nos olvide eso. Todo plan del enemigo en contra de nosotros tiene como propósito la división. En primer lugar, separar los matrimonios, ¿no? Llevarnos a pelear con nuestra esposa. Ese es su objetivo, el divorcio. Pero también destruir los hogares, porque como la familia es idea de Dios, el enemigo está en contra de todas las ideas de Dios. Él no quiere ver familias felices, unidas, riéndose, comiendo juntas.